Atlanta Braves vs Toronto Blue Jays, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Braves contra Blue Jays, a la 1 de la tarde ET, Spencer Strider, será el abridor por Atlanta. Strider se perdió gran parte de 2024 debido a una cirugía Tommy John y hace su debut en 2025. El derecho tiene en su carrera una efectividad de 3.47 y whip de 1.07. Registra 13.5 ponches y permite 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Chris Bassitt abre por Toronto. Bassitt tiene una efectividad de 0.98 y whip de 1.09 en 3 aperturas esta temporada. El veterano poncha al 28.8% y otorga solo el 4.1% en boletos. Produce rodados en 38.8% sin permitir jonrones. Atlanta ha mejorado su ofensiva, bateando para 264 en sus últimos 7 juegos con 12 jonrones. El bullpen de Toronto en casa tiene una efectividad cercana a 5 en 8 juegos. Los Blue Jays tienen marca de 66-63 en casa contra abridores derechos, con una pérdida de menos 19.3 unidades. Juega Atlanta menos 140. Detroit Tigers vs Milwaukee Brewers, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Tigers contra Brewers, a la 1 de la tarde ET, Keider Montero, será el abridor por Detroit. Montero participó en 19 juegos en 2024 con una efectividad de 4.76 y whip de 1.33. El derecho ponchó al 18.7% y dio boletos al 7.5%. Produjo rodados en 39.2% y permitió 1.74 jonrones por cada 9 entradas. Viene de 2 aperturas en AAA y es llamado para este juego. José Quintana abre por Milwaukee. Quintana firmó tarde y en su debut lanzó 7 entradas en blanco con 2 ponches ante Arizona. El año pasado tuvo 31 aperturas con una efectividad de 3.75 y whip de 1.25. Ponchó al 18.8% y otorgó boletos al 8.8%. Rodados en 47.4% y 1.16 jonrones por cada 9 entradas. Ambos equipos han tenido dificultades ofensivas en sus últimos 6 juegos. El bullpen de los Brewers ha sido sólido en casa, mientras que el de los Tigers ha tenido problemas en sus 10 juegos como visitante. Milwaukee tiene marca de 60-30 en casa cuando es favorito entre menos 100 y menos 150, con un retorno de más 22.9 unidades. Juega Milwaukee menos 130. New York Mets vs Minnesota Twins, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Mets contra Twins, a la 1 de la tarde ET, Griffin Canning, será el abridor por New York. Canning tiene 3 aperturas este año con efectividad de 4.20 y whip de 1.53. El derecho poncha al 20% y otorga boletos al 12.3%. Rodados en 50% y 1.20 jonrones por cada 9 entradas. David Festa abre por Minnesota. El año pasado participó en 14 juegos con efectividad de 4.90 y whip de 1.32. Ponchó al 27.8% y dio boletos al 8.3%. Rodados en 36.2% y 1.26 jonrones por cada 9 entradas. En su debut de 2025 permitió 5 carreras limpias en 3 1/3 entradas. New York ha mejorado su bateo en sus últimos 6 juegos. Minnesota batea para 203 y su bullpen ha tenido problemas en sus últimos 7 partidos. El picheo abridor y el bullpen de los Mets han sido sobresalientes. Minnesota tiene marca de 12-33 ante equipos con bullpen con efectividad de 3.45 o menor en los últimos más de un año, con una pérdida de menos 26.5 unidades. Juega New York menos 108. Houston Astros vs St. Louis Cardinals, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Astros contra Cardinals a la 1:15 de la tarde ET, Ronel Blanco será el abridor por Houston. Blanco tiene efectividad de 6.94 y whip de 1.63 en 3 aperturas en 2025. El derecho tiene una tasa de ponches del 30.2% y boletos del 13.2%. Rodados en 41.4% y 0.77 jonrones por cada 9 entradas. Steven Matz abre por San Luis. Matz ha lanzado en 5 juegos con efectividad de 2.31 y whip de 1.11. El zurdo poncha al 12.2% y otorga boletos al 4.1%. Rodados en 46.2% sin permitir jonrones. Los Cardinals batean para 305 en casa y su bullpen ha sido sólido. Houston batea apenas 184 en sus 7 juegos ante equipos de la Liga Nacional.
St. Louis tiene marca de 29-24 como local, siendo underdog entre más 1.00 y más 1.50 con un retorno de más 9.5 unidades en las últimas dos temporadas. Juega St. Louis más 1.02. Chicago Cubs vs San Diego Padres, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Cubs contra Padres a las 4 de la tarde ET, Matthew Boyd será el abridor por Chicago. Boyd tiene 3 aperturas en la temporada con efectividad de 1.59 y whip de 1.18. El zurdo poncha al 23.9% y otorga boletos al 9.9%. Rodados en 29.5% con 0.53 jonrones por cada 9 entradas. Nick Pivetta abre por San Diego. Pivetta también tiene 3 aperturas con efectividad de 1.59 y whip de 0.82. El veterano poncha al 27.7% con boletos al 6.2%. Rodados en 40.5% con 0.53 jonrones por cada 9. Después de ganar el primer juego de esta serie, los Padres estaban 11-0 en casa. Chicago batea apenas 224 en sus 7 juegos diurnos. San Diego batea para 291 en casa y 287 contra abridores zurdos. El bullpen de los Cubs tiene una efectividad cercana a 7 como visitante, mientras que el de los Padres ha permitido solo 3 carreras en sus primeras 35 entradas en casa. Juega Chicago menos 114. Cleveland Guardians vs Baltimore Orioles, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Guardians contra Orioles a las 6:35 de la tarde ET, Gavin Williams abrirá por Cleveland. En 3 aperturas este año, tiene efectividad de 3.46 y whip de 1.38. El derecho poncha al 25% y otorga boletos al 10.7%. Rodados en 38.9% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Dean Kremer abre por Baltimore. Kremer tiene 3 aperturas con efectividad de 8.16 y whip de 1.67. Su tasa de ponches ha bajado al 15.9%, con 4.3% de boletos. Rodados en 42.6% y permite 2.51 jonrones por cada 9. Los Orioles han bateado apenas 175 en sus últimos 4 juegos. Cleveland ha mejorado al bate en sus últimos 5 partidos, con su bullpen registrando una efectividad de 1.42. El bullpen de Baltimore ha tenido dificultades en ese mismo periodo, y Kremer ha sido castigado. Los Orioles tienen marca de 29-33 en casa frente a equipos con bullpen con whip de 1.35 o menor en las últimas 1 más temporadas, con una pérdida de menos 18.1 unidades. Juega Cleveland más 1.07. Seattle Mariners vs Cincinnati Reds, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Mariners contra Reds a las 6:40 de la tarde ET, Bryce Miller abrirá por Seattle. En 3 aperturas en 2025, tiene una efectividad de 4.50 y whip de 1.44. Poncha al 19.1% y otorga boletos al 11.8%. Rodados en 32.6% y permite 0.56 jonrones por cada 9 entradas. Nick Martínez abre por Cincinnati. Tiene efectividad de 6.06 y whip de 1.22 en 3 aperturas. Poncha al 21.7% y da boletos al 5.8%. Rodados en 30% y 1.65 jonrones por cada 9 entradas. Seattle batea 287 como visitante, y su bullpen ha rendido bien fuera de casa. Cincinnati batea 203 en casa. Tienen marca de 19-29 en casa frente a equipos de la Liga Americana en las últimas 2 más temporadas, con pérdida de menos 12 unidades. Con Miller en la loma y líneas entre más 1.25 y menos 125 en carretera, Seattle tiene marca de 9-6 con retorno de más 3.8 unidades. Juega Seattle menos 120. Washington Nationals vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Nationals contra Pirates a las 6:40 de la tarde ET, Mitchell Parker abre por Washington. En 3 aperturas tiene efectividad de 1.96 y whip de 1.20. El zurdo poncha al 13% y otorga boletos al 10.4%. Rodados en 50%, sin permitir jonrones. Bailey Falter inicia por Pittsburgh. En 3 aperturas en 2025, tiene efectividad de 7.20 y whip de 1.53. El zurdo poncha al 19.7% con 9.1% de boletos. Rodados en 43.2% y permite 1.80 jonrones por cada 9 entradas.
Pittsburgh batea 183 en sus últimos 6 partidos. Washington batea 258 contra lanzadores zurdos, con 6 jonrones en 4 juegos. Falter ha sido golpeado esta temporada. Los Nationals han generado más 16.7 unidades como underdog en carretera con cuotas de más 1.00 o más en las últimas 3 más temporadas. Pittsburgh en casa con línea entre más 1.25 y menos 125, tiene marca de 35-50 con pérdida de menos 15.2 unidades. Juega Washington más 1.00. Arizona Diamondbacks vs Miami Marlins, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Diamondbacks contra Marlins a las 6:40 de la tarde, ET, Brandon Pfaadt abre por Arizona. Tiene 3 aperturas con efectividad de 3.50 y whip de 1.06. El derecho poncha al 17.4% y otorga boletos al 4.3%. Rodados en 46.3% y permite 2.00 jonrones por cada 9. Max Meyer inicia por Miami. Tiene efectividad de 2.00 y whip de 1.00 en 3 aperturas. Poncha al 25.7% y da boletos al 6.8%. Rodados en 54.2%, con poco daño en jonrones. Arizona batea 269 contra lanzadores derechos. Miami batea 212 en sus 7 juegos nocturnos. El bullpen de Arizona ha permitido 5 carreras en 21 tercio entradas como visitante. El bullpen de Miami ha permitido 8 carreras en sus últimos 13 y 1 tercio innings. Arizona tiene marca de 24-14 contra la línea de carrera como visitante en las últimas 2 más temporadas con retorno de más 6.8 unidades. Juega Arizona a la línea de carrera menos 1.5 a más 1.10. San Francisco Giants vs Philadelphia Phillies, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Giants contra Phillies a las 6:45 de la tarde, ET, Robbie Ray abre por San Francisco. En 3 aperturas, tiene efectividad de 2.93 y whip de 1.24. El zurdo poncha al 21%, pero da boletos al 16.1%. Rodados en 35.9% y permite 1.76 jonrones por cada 9. Aaron Nola, parece haber un error con el nombre en el texto original, inicia por Filadelfia. Tiene efectividad de 5.51 y whip de 1.41 en 3 salidas. El veterano poncha al 23.6% y da boletos al 6.9%. Rodados en 47.9% y permite 2.20 jonrones por cada 9. Filadelfia batea 197 en sus últimos 7 juegos, con una efectividad de 5.56 en el bullpen. Los Giants han bateado bien contra abridores derechos. El bullpen de SF tiene efectividad de 1.60 en sus primeros 10 juegos como visitante. San Francisco tiene marca de 10-2 contra lanzadores derechos esta temporada con más 7.8 unidades de retorno. Juega San Francisco más 1.16. Kansas City Royals vs New York Yankees, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Royals contra Yankees a las 7 de la noche ET, Chris Bubik abrirá por Kansas City. En 3 aperturas en 2025, tiene una efectividad de 0.96 y whip de 0.96. El zurdo poncha al 27.6% y otorga boletos al 6.6%. Rodados en 52.1%, con poco daño en jonrones. Clark Schmidt abre por New York. Schmidt hace su debut en 2025 tras una lesión en el hombro. El año pasado, en 16 aperturas, tuvo efectividad de 2.85 y whip de 1.18. Ponchó al 26.3% y dio boletos al 8.5%. Rodados en 40.5% y 0.84 jonrones por cada 9 entradas. New York batea 235 en sus últimos 5 juegos. El bullpen de Kansas City ha rendido bien como visitante. Bubik ha estado muy sólido desde el inicio de la temporada. Los Yankees tienen récord de 19-23 en casa contra lanzadores zurdos en las últimas 2 más temporadas, con pérdida de menos 18.2 unidades. Juega Kansas City más 1.45. Boston Red Sox vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Red Sox contra Rays a las 7 de la noche ET, Sean Newcomb abrirá por Boston. En 3 aperturas, tiene efectividad de 4.97 y whip de 2.13. El zurdo poncha al 23.8% y da boletos al 11.1%. Rodados en 39.5% sin permitir jonrones. Zach Little abre por Tampa Bay.
Tiene efectividad de 6.88 y whip de 1.24 en 3 salidas. Poncha al 20% y camina al 4.3%. Rodados en 39.6% y 2.65 jonrones por cada 9 entradas. Boston batea 209 en sus últimos 7 partidos, mientras que los Rays batean 300. El bullpen de Tampa Bay ha sido efectivo en casa. Los Rays tienen marca de 29-14 en casa contra lanzadores zurdos en las últimas 2 temporadas, con más 11.1 unidades. Juega Tampa Bay -134. Athletics vs Chicago White Sox, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Athletics contra White Sox a las 7:40 de la noche, ET, Osvaldo Bido abre por Athletics. En 3 aperturas tiene efectividad de 3.00 y whip de 1.60. El derecho poncha al 20.6% y da boletos al 8.8%. Rodados en 23.9% sin permitir jonrones. Jonathan Cannon abre por Chicago. Tiene efectividad de 5.79 y whip de 1.64 en 3 salidas. Poncha al 21.2% y camina al 13.6%. Rodados en 47.5% con 1.93 jonrones por cada 9 entradas. Los White Sox batean 183 frente a lanzadores derechos. El bullpen de los Athletics ha estado en buena forma en sus últimos 5 juegos. Chicago tiene récord de 58-73 contra la línea de carrera en casa, siendo underdog de más 1.00 o más en las últimas 2 temporadas, con pérdida de menos 23.3 unidades. Juega Athletics a la línea de carrera menos 1.5 a más 1.05. Los Ángeles Angels vs Texas Rangers, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Angels contra Rangers a las 8 de la noche, ET, José Soriano abre por Los Ángeles. En 3 salidas en 2024 tiene efectividad de 2.70 y whip de 1.00. Poncha al 24.3% y da boletos al 10.8%. Rodados en 65.2% con 0.90 jonrones por cada 9. Patrick Corbin inicia por Texas. Hizo 32 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 6.75 y whip de 1.75. Ponchó al 18.2% con 7.1% de boletos. Rodados en 46.3% con 1.29 jonrones por cada 9 entradas. En su debut permitió 3 carreras limpias en 4 entradas sin ponches y con contacto fuerte. Los Angels batearon 250 contra el único zurdo que enfrentaron. Los Rangers batean 207 contra 13 lanzadores derechos esta temporada. Soriano ha estado afilado en sus 2 salidas como visitante. El bullpen de Texas ha permitido 15 carreras en 17 y 2/3 entradas en sus últimos 5 juegos. El récord del equipo con Corbin contra equipos con récord ganador es de 4-12 en las últimas 2 temporadas con pérdida de menos 4.4 unidades. Juega Los Ángeles -112. Colorado Rockies vs Los Ángeles Dodgers, predicción de apuesta MLB, 16 de abril de 2025. Rockies contra Dodgers, a las 10 de la noche, ET, Germán Márquez abre por Colorado. Tiene una efectividad de 4.60 y whip de 1.47 en 3 aperturas. El derecho poncha al 14.9% y da boletos al 10.4%. Rodados en 50% sin permitir jonrones. Bobby Miller abrirá por los Dodgers. Tuvo 13 aperturas la temporada pasada con efectividad de 8.52 y whip de 1.77. Ponchó al 20.2% con 11.6% de boletos. Rodados en 44.3% con 2.73 jonrones por cada 9 entradas. Hace su debut en 2025 tras lanzar bien 2 entradas en AAA. El bullpen de los Rockies tiene efectividad de 6.43 como visitante. El de los Dodgers tiene ERA de 7.54 en sus últimos 6 juegos. El equipo tiene marca de 10-3 al over cuando Miller lanza desde el año pasado. Juega Colorado y Los Ángeles over 8.5.